Al pronunciar el nombre de Yoko Ono, es muy probable que los adjetivos que te vengan a la cabeza sean negativos. Esta artista ostenta algunos de los peores títulos que se han dado, desde la indeseable que sedujo y envenenó la mente de John Lennon hasta romper los Beatles, a ser una de las más sobrevaloradas artistas de estos últimos tiempos. ¿Qué hay detrás realmente de esta enigmática personalidad? ¿Ideas profundas o pretensión vacía? Desligar la obra de Yoko Ono de su vida particular es difícil, siendo una artista prolífera y polémica a partes iguales, tanto en su forma de ser como en su producción artística. Es más fácil conocerla a través de sus detractores que gracias a aquellos que la admiran, pues sus contrarios son muchos y critican abiertamente y con gran menosprecio su obra y su talento, ya sin tener en cuenta quienes la ven únicamente como la mujer de John Lennon, la arpía que destruyó tanto la banda más famosa de la historia como la carrera musical de su marido. En mi caso, llegué a saber de ella más allá de su fama de femme fatale gracias a un vídeo que criticaba precisamente sus capacidades como artista. Y al contrario de lo que pretendía su creador, despertó en mí cierta curiosidad, sobre todo en el aspecto musical. Esos gritos ante el público perplejo tenían algo sumamente curioso. No sabría decir qué era, pues en ese fragmento sin contexto solo podía ver a una Yoko Ono gritando de una forma que hacía difícil interpretar qué era lo que quería expresar con ello. Si no fuera por la curiosidad que produjo en mí, seguramente nunca hubiera indagado más y no sabría otra cosa que lo que se mostraba en el vídeo. Escondido bajo el oscurantismo de una fama negativa, había un personaje más bien interesante, digno de darle una oportunidad. Entonces, ¿quién es este intrigante personaje de ropas oscuras? Aunque nació en Japón, se la relaciona más con Nueva York que con su Tokio natal. Aunque pasó su infancia y largos periodos de su vida en el archipiélago asiático, su desarrollo y sus mayores aportaciones han tenido lugar en la ciudad estadounidense. Fue en esta ciudad donde estableció contacto y amistad con los artistas más vanguardistas y rompedores de los años 50 y 60. Entre todos ellos, es importante destacar la estrecha relación con John Cage, uno de los compositores de música más influyentes del siglo XX, gracias a sus aportaciones e investigaciones en el campo de la música experimental y la electrónica, llegando a colaborar en alguna ocasión. Junto a él y muchos otros artistas conformaron el grupo internacional Fluxus, sin el cual no se puede entender la obra de Yoko Ono y las ideas detrás de esta. Esta primera etapa transcurrió en los años 60 y como vimos en el vídeo sobre Godard y el Mayo francés del 68, muchos ideales corrían por la mente de los jóvenes. Desde la Segunda Guerra Mundial, hasta ese momento las grandes instituciones dominaban la sociedad y se imponía un estilo de vida reflejado en el clase medianismo de extrarradio típico de los 50 estadounidenses. Contra ello se alzaron nuevas voces que venían a romper con todo el sistema, queriendo ir más allá y crear un mundo mejor, lleno de ideales de paz y amor. El arte no se escapaba de esas corrientes. Los jóvenes artistas de Fluxus querían llevar el arte más allá de sus límites, fusionando las distintas disciplinas y dejando atrás la objetivación de las piezas artísticas, su función como bienes comerciables. Por ello, las principales creaciones de Yoko Ono están estrechamente relacionadas con la performance y el arte de acción. Eran mucho más importantes los conceptos que corrían por su cabeza que no el resultado visual que surgía de ello. La intención era provocar emociones en los espectadores, crear en ellos reacciones interiores que les permitiera tener una nueva perspectiva del mundo que les rodeaba. Por tanto, no buscaba en la obra la belleza estética temporal, sino la sensación y emoción del instante en el que el espectador y obra interactúan. Todo ello estaba impregnado hasta lo más profundo de las ilusiones de esa década, llena de los sueños de un cambio trascendente. Al final de los 60 hay un importante cambio, pues a partir de ese momento y hasta 1980 no se puede entender su obra sin la figura de John Lennon, de la misma forma que no se puede entender la obra de él sin la de ella. La fama de Lennon oscureció y dejó a un segundo término a Yoko Ono, quien aparecía a partir de ese momento como si de una figura secundaria y dependiente se tratara. Aunque si se observa la trayectoria de ella hasta ese momento, es fácil llegar a la conclusión y ver que a partir de su relación evolucionaron juntos y se complementaron. Seguramente las críticas surjan al observar que la trayectoria de Lennon cambia y tras abandonar los Beatles, sus composiciones y producciones musicales se vuelven cada vez más peculiares, siendo normal que generase disgusto entre sus fans y animadversión hacia la artista neoyorquina. Yoko Ono extenderá su campo de la experimentación a la música y desde ese momento dará a luz muchos álbums, dando conciertos y sacando nuevos títulos hasta la fecha, a pesar de su avanzada edad, pudiendo dar la sensación de que usaba la fama de su marido para explotar otros segmentos artísticos.
Lo cierto es que, aparte de haberse formado en música tradicional en su país en su juventud, hay que recordar sus experimentos junto a Cage. Escuchando algunos de sus álbums, resulta obvio que no dispone de una técnica depurada como cantante, pero se nota el esfuerzo de experimentación e innovación, adaptándose a los nuevos corrientes de cada época. Su trayectoria ha continuado sin interrupción. Si bien en sus inicios no fue reconocida por la crítica, actualmente los museos de todo el mundo exponen su obra. Más allá de las constantes críticas negativas que recibe, es interesante acercarse a ella y experimentar por uno mismo, pues sin duda puede despertar el interés de muchos. Aún así, no se puede hacer oídos sordos a los contrarios de esta artista, pues sin duda Yoko Ono y su trayectoria nos conduce a hacernos esta pregunta. ¿Su obra es arte o es solo pretensión desmedida? Fue una de las primeras de su generación, siendo de las pocas mujeres y no occidental en buscar llevar el arte más allá de sus límites, pero ello no constituye prueba de nada. Ser la primera en algo no es base para decidir si es o no buen artista. Otro punto a tener en cuenta es su forma de hacer arte, pues lo importante en su obra es el concepto y las ideas que hay detrás, dejando la técnica y la ejecución en un segundo plano. Teniendo la influencia del grupo Fluxus al que pertenecía, como ya hemos visto, buscando siempre ese flujo que recorre las distintas disciplinas artísticas, pero también de la obra al espectador y viceversa. Hay que entender además que su trabajo está estrechamente ligado a su época y los ideales de una década marcadas por los sueños de cambiar el mundo, y la década posterior, imbuida de la desilusión por el fracaso de esos sueños y las consecuencias sociales de la guerra del Vietnam. A la vez que se debe valorar también su esfuerzo por no quedar anclada en el pasado e ir evolucionando con su tiempo. Vale, es cierto. Nada de estos apuntes aclaran una respuesta a la pregunta. Si bien puedo afirmar que produce reacciones positivas en mí, dar una respuesta válida para todos es complicado. Se trata de un tema mucho más profundo y que va más allá de Yoko Ono o su obra. Un tema que ya trataremos más adelante y que está relacionada con la esencia misma del arte. ¿Por qué? ¿Qué es el arte?